Amados hermanos, queridos amigos, agradecemos a nuestro Señor el privilegio en este día precioso de compartir su palabra. Palabra bendita, palabra de vida eterna. Vamos a ponernos delante de la presencia de nuestro Señor con un corazón contrito y humillado, reconociendo su soberanía y dando gracias a Dios por su amor y cuidado para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en este día, Padre bendito, que tú nos permites estar acá. Señor, sé que no soy digno, sin embargo, tu gracia y misericordia, Padre bendito, me tiene el día de hoy aquí con el privilegio de compartir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, abra el entendimiento y los oídos de los que van a escuchar esta bendita palabra, Señor, y que esta palabra sea de edificación, sea de esperanza y consuelo, Padre bendito, para todos aquellos que la escuchen. Te doy gracias, Padre, porque como he dicho, no soy digno de ti, Señor. Sin embargo, tu amor tan grande, Padre bendito, me permite estar acá y tener ese privilegio grande de poder compartir tu palabra. Exaltamos y bendecimos tu nombre, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a compartir la palabra de nuestro Señor, que está escrita en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 17, en los versículos del 8 al 24. Pero antes de entrar en el tema central, quiero hacer una introducción de cuál era la situación de Elías previo a recibir la orden de nuestro Señor. Primero de Reyes 17, 3 al 7. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Recordemos que nuestro Señor cuidó a su siervo, a su profeta, después de que le anunciara al rey Acab que habría sequía por un tiempo y que no volvería a llover sino por su palabra, es decir, la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos entonces, y vemos aquí, hermanos, cómo Dios tiene cuidado de nosotros siempre. Sin importar las circunstancias, Él está ahí junto a nosotros. Así que no hay que temer, tenemos que confiar siempre en nuestro Señor. En el libro primero de Reyes, en el capítulo 17, de los versículos del 8 al 24, nos relatan la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo
para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento de la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. De la lectura, amados hermanos y amigos que escuchan este mensaje, vemos nosotros cómo nuestro Señor es soberano sobre todas las cosas, que los planes de nuestro Señor son perfectos, que debemos siempre obedecer la palabra de nuestro Señor, sus mandatos, sus decretos, sus mandamientos, sus estatutos. Recordemos en el versículo 9: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Elías se encontraba resguardado, tenía comida, porque los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. Elías pudo preguntar en ese momento por qué el Señor que le había guardado lo mandaba ahora a una ciudad pagana, en una ciudad también donde había escasez, donde había hambre. ¿Quién era esa mujer a la que nuestro Señor le ordenó que lo sustentara? Elías se imaginó a una mujer con suficientes medios para sustentarlo, porque él no había pasado hambre, por la gracia y el cuidado de Dios. Entonces, Elías muestra una vez más cómo debe ser la obediencia a nuestro Señor, cómo debe actuar un siervo de Dios, y obedece. Él no cuestionó los planes de Dios.
no antepuso su razonamiento a su fe y a la confianza en el poder de Dios. Y va hacia aquella ciudad. Versículo 10. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Vemos cómo la palabra de nuestro Señor es fiel, cómo se cumple lo que nuestro Señor dice. Elías, al entrar a la ciudad, encuentra a esa mujer a la que nuestro Dios ya le dio una orden para que sustente a su siervo. Tal vez el traerle un vaso con agua no era un problema para ella. Sin embargo, recordemos cuál es la condición de esta mujer. Era una mujer viuda. Era una mujer pobre, porque Elías la encuentra recogiendo leña. A pesar de que muchos la conocen, porque ella está en las puertas de la ciudad, no había quien le ayudara. Su comida era escasa, porque había hambre en la tierra debido a la sequía. ¿Por qué nuestro Señor no eligió entre tantas viudas de Israel a una de ellas para que sustentara a su siervo, sino que lo envía a una viuda pobre y además una mujer gentil que vive en una ciudad pagana? Pero los planes de nuestro Señor son perfectos. Vemos ese encuentro entre Elías y la viuda en ese momento, y ella pudo denunciar a Elías, ir ante el rey. Recordemos que ahí gobernaba el suegro de Acab. Sin embargo, por la orden que ya había recibido de nuestro Señor, esta viuda estaba destinada a recibir un gran milagro. Ya no habría escasez en su casa. Ella sería testigo de la misericordia y el poder de Dios. Sería testigo de que el amor de Dios no hace acepción de personas. Y Elías experimenta una vez más el cuidado de nuestro Señor para sus hijos. Cuando el Señor envía a Elías a Sarepta de Sidón, sabe que ese es un lugar seguro para él, porque Él lo está enviando. Es una orden que recibe de Dios, porque dice su palabra: vino palabra de Jehová a Elías. Y vemos nuevamente cómo el siervo obedece el mandamiento de su Señor. Entonces, vemos que la mujer que fue escogida por Dios para sustentar a su siervo, inicia el plan de nuestro Señor. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Al pedirle agua, Elías, pues no implicaba problema alguno para la mujer sidonita. Sin embargo, recordemos cuál es su condición. No tenía ella más alimento para una tercera persona. Había escasez en su casa.
Y sin embargo, ella le responde a Elías: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En el texto nos damos cuenta que esta mujer, a pesar de vivir en una ciudad pagana, de ser una mujer gentil, conocía de Dios, pero no era su Dios, porque le dice a Elías: vive Jehová tu Dios. No le dice: vive Jehová nuestro Dios, o Jehová mi Dios. Dice: Jehová tu Dios. Entonces vemos que ella tenía cierto conocimiento del Dios de Israel. Y solo tenía un puñado de harina y aceite. Sin embargo, ese puñado de harina y aceite era lo necesario para que el profeta ejecutara la voluntad o el plan de Dios para la vida de esta mujer y su hijo. Recordemos cuál es el panorama de ella, cuál es la circunstancia en la que se desarrolla su vida en ese momento. Y tenemos un panorama desolador, porque ella y su hijo solo esperan hacer una última comida para esperar la muerte. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Veamos la promesa de nuestro Señor, versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La fidelidad de nuestro Señor. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Encontramos nuevamente que hay obediencia, porque la mujer, a pesar de que solo tiene para ella y su hijo, confía en la palabra del siervo de Dios y va y hace esa torta debajo de la ceniza y le da de comer primero al profeta. Y Dios en ese momento ve la fe de esta mujer traducida en su obediencia. Sabe que está frente a un hombre de Dios y reconoce a Dios y lo pone en primer lugar, porque no le importó el alimento de ella y su hijo, sino que puso al siervo de Dios primero y lo alimenta. Le da esa torta de pan cocida debajo de la ceniza. Y viene la bendición de nuestro Señor, recompensando la obediencia, recompensando la fe, galardonando a aquella mujer gentil de una ciudad pagana
que recibió una orden para sustentar a un siervo, a un profeta de Dios, y no escaseó la harina, ni el aceite de la vasija disminuyó. Y sobreabundó en aquella casa, porque ella hizo como Elías dijo, y comió Elías, la viuda de Sarepta y su hijo. Y además, no escaseó ni menguó la bendición de Dios. No se acortó la mano de bendición de nuestro Señor al ver la obediencia de aquella mujer, al ver su fe en un Dios del cual solo ha oído. Pero ahora tiene la oportunidad de conocer porque hay un profeta de ese Dios, del Dios Altísimo con ella. Y nuestro Señor le bendice en gran manera. Pero además, tomemos en consideración otro aspecto fundamental en esta enseñanza. El hijo de la viuda. Él, al igual que esta mujer sidonita, rendían culto a Baal. Ellos conocían de los Baales. Sin embargo, el hijo de la viuda aprendió que solo hay un único y verdadero Dios, que es Jehová de los ejércitos, que es nuestro proveedor, nuestro sustentador, que cuida de cada uno de nosotros todos los días. También vemos cómo Elías no pierde la fe en el poder de Dios y su misericordia. Vemos cómo nuestro Señor tiene el control de todas las cosas. Vemos cómo es soberano sobre todas las cosas. Y recompensa a esta mujer por su fe. Entonces, la mesa de esta mujer gentil fue bendecida por mucho tiempo. Se cumplió la promesa de nuestro Señor. Hubo una lección para el hijo de la viuda. Y la lección es que no hay otro Dios más que Jehová de los ejércitos. Él es un Dios omnipotente, un Dios bondadoso, un Dios verdadero, porque ni todos los Baales en los que ellos creían o conocían les proveyeron. Recordemos que la viuda y su hijo solo esperaban la muerte. Recordemos que antes de que Elías se presentara ante ella, la viuda no tenía esperanza. Ninguno había tenido misericordia con ella. Pero nuestro Dios, en su infinito amor, la escogió para que fuera testigo de que para nuestro Dios no hay acepción de personas. Cuando nosotros nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, nuestro Dios tiene el poder para cambiar lo incierto por lo cierto, el hambre por la abundancia y la muerte por la vida. Como lo veremos en el versículo 17. Y después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, que el niño o el hijo de la viuda falleció.
Y muchas veces nosotros nos preguntamos, porque sabemos que nuestro Dios tiene el control de todo, que Él es soberano, que es un Dios de amor, ¿por qué como sus hijos nos pasan cosas? ¿Qué sintió esta viuda al ver el cuerpo inerte de su hijo, su único hijo? Sin embargo, ella se humilla ante Dios, puesto que no culpa a Dios de la muerte de su hijo. Tal vez se preguntaba, ¿por qué si sustentó al profeta, al varón de Dios, por qué su hijo murió? ¿Por qué nuestro Señor permitió que su enfermedad se alargara y lo llevara a la muerte? Y la respuesta es muy sencilla, amados hermanos y estimados amigos. Dios tiene el control de todo. Él está sobre todas las cosas. E iba a demostrar una vez más a aquella mujer su amor y misericordia y sobre todo su omnipotencia. Murió el hijo de la viuda, pero ella no recrimina a Dios, sino que acepta que es una mujer que ha cometido pecados. Versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí a traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta mujer, en ese momento de angustia, de tribulación, no percibe que su fe es puesta a prueba nuevamente. Que la fe que ella mostró al dar de comer al siervo del Señor, que la obediencia que ya le rindió a nuestro Señor al ponerlo en primer lugar, puede devolver la vida de su hijo. Pero nuestro Señor, además de la fe y la obediencia de aquella mujer viuda, ve cómo se humilla al reconocer que es ella la que ha pecado y que la muerte de su hijo no es ningún castigo divino. En ese momento le pregunta al varón de Dios: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y aquí, hermanos, recordemos que en los tiempos antiguos se creía que las enfermedades eran una visitación de Dios para traer a memoria los pecados. Sin embargo, ella no cuestionó si esa era la voluntad de Dios. Ella dijo que era por sus iniquidades. Y Elías tampoco le recrimina el hecho de que le diga que él llegó para hacer morir a su hijo, sino que el profeta, el varón de Dios, confiando en el poder del Altísimo, le dice a esta mujer: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío,
Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías le muestra nuevamente a esta mujer que la confianza, que nuestra fe siempre debe estar puesta en nuestro Señor. Elías argumenta por qué nuestro Dios permite la muerte del hijo de aquella mujer cuando lo ha sustentado. ¿Por qué nuestro Señor, dice Elías, aflige a esta mujer? Pero él confía plenamente en Dios y clama a Jehová por la vida de aquel niño. Porque le dice a nuestro Señor: te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. De la misma manera, amados hermanos, este niño fue resucitado. Y no encontramos en el Antiguo Testamento otro testimonio de resurrección más que este. Asimismo, el inmenso amor de Dios, su gracia, nos ha traído a nosotros vida y vida en abundancia, cuando ofreció a su unigénito para redención de muchos. Así como el Señor devolvió la vida de este niño, cuando nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que nuestro Señor Padre Celestial le dio el poder para levantarse entre los muertos, nosotros somos traídos de nuestros pecados y de nuestra muerte a una vida eterna. En el versículo 23 dice: tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Podemos imaginar el gozo y la alegría de aquella mujer que ve cómo su único hijo regresa a la vida. Pero sobre todo, se da cuenta cómo nuestro Señor recompensó su fe, su obediencia y su arrepentimiento, por cuanto no culpó a Dios de la muerte de su hijo. Y asimismo, Elías confirma su fe en Dios. Y su clamor fue escuchado y recibió una respuesta inmediata. Y en el 24, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vemos, hermanos, entonces, cómo la obediencia y la fe son fundamentales o esenciales en la vida de todo hijo de Dios, de todo aquel que por gracia ha sido llamado hijo de Dios.
En estos tiempos difíciles, derivados de una pandemia, hay tribulación, hay angustia, hay luto. ¿Y cuántos nos hemos sentido como aquella viuda que no tenía más que un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija? Nos hemos sentido desamparados al punto de esperar la muerte. Sin embargo, como hijos de Dios, sabemos que tenemos un Padre Celestial que es todopoderoso, que es nuestro proveedor, que es nuestro sustentador, y que mostró amor y misericordia para esta mujer gentil que vivía en una ciudad pagana. Y en la casa de esta mujer hubo abundancia. No escaseó la comida. Nuestro Señor mostró su poder sobre la muerte cuando resucita al hijo de esta mujer. Pero es necesario que nosotros, como hijos de Dios, tengamos esa fe, tengamos la convicción de que Él está ahí con nosotros, de que Él no nos abandona, de que Él hará misericordia como la hizo con aquella mujer, que no era de su pueblo. Sin embargo, su amor y misericordia se extendió hacia ella para que fuera testigo del poder de Dios, para que nos demos cuenta cómo nuestro Señor recompensa a sus hijos cuando son obedientes, cuando ponemos toda nuestra fe en Él, cuando confiamos en Él. Y cuando nos hallemos en circunstancias como la de esta viuda, que era una viuda pobre, una mujer que Elías ha de haber pensado que tenía medios para sustentarlo. Sin embargo, nuestro Señor iba a manifestarse de gran manera en la vida de esta mujer y de su hijo. El profeta nos muestra cómo debe ser la obediencia y la fe hacia nuestro Dios. Y nuestro Padre Celestial nos muestra cómo recompensa a sus hijos cuando claman a Él, cuando su fe está puesta en Él, cuando nuestra fe no se quebranta a pesar de las circunstancias, a pesar del hambre, de la escasez, de la enfermedad. Sabemos que nuestro Señor tiene cuidado de nosotros y que Él es soberano y que Él tiene el control sobre todas las cosas. Entonces, como hijos de Dios, debemos recordar a cada momento que dependemos de un Dios soberano, de un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, de un Dios omnipotente, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, que escogió a aquella mujer gentil, habitante de una ciudad pagana, para sustentar a su siervo. De un Dios que resucitó al hijo de la viuda, de la misma manera que nos salvó a nosotros del pecado y de la muerte, y nos dio vida y vida en abundancia,
a través del sacrificio de su unigénito. Y es por eso, amados hermanos, que no debemos olvidar que la angustia, la tribulación, la escasez, la enfermedad, en un momento estarán presentes en nuestras vidas. Sin embargo, debemos tener la fe en Dios como esa viuda de Sarepta. Poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, en cualquier ámbito de nuestra vida. Reconozcamos la soberanía de Dios y démosle el lugar que Él se merece. No dudemos que nuestro Señor nos guarda, pero es necesario que nuestra fe no desmaye, porque cuando se hace presente la incredulidad, nos olvidamos que fe y obediencia agradan a nuestro Padre Celestial. Y que muchas cosas nos parecen ilógicas, porque las vemos con nuestro sentido material. Sin embargo, cuando las vemos con la fe en Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios para cada uno de nosotros, clamaremos a Él con nuestras fuerzas, como lo hizo Elías para que resucitara al hijo de la viuda. Y nuestra fe y obediencia serán recompensadas, porque somos llamados por su gracia hijos de Dios. Y como hijos del Dios omnipotente, Él nos ayudará a vencer en cualquier circunstancia. Por dura que parezca, por complicada que parezca, para nuestro Señor no hay nada imposible. Señor, te damos gracias por tu palabra. Clamamos a ti, Señor, para que en nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, tus hijos tengan esperanza, tengan fe, que no desmayemos, Señor. Vemos cómo tu misericordia y tu amor puede cambiar nuestro entorno. Confiando en tu omnipotencia, Padre bendito, sabemos que tú puedes cambiar la muerte por vida, la abundancia en vez de hambre. Y clamamos a ti, Señor, pidiéndote por todos aquellos, Padre bendito, que hoy son como esta viuda de Sarepta, que han escuchado de ti, Señor, pero no se han acercado a ti. Pido, Señor, que tu palabra que ha sido compartida hoy, a través de tu Espíritu Santo, llegue a la mente y al corazón de aquellas personas, Padre bendito, que han escuchado de tu palabra, pero dicen, aún no estoy preparado, tal vez mañana. Pero qué tan cierto es que habrá un mañana.
Amado hermano, si estás en angustia, en tribulación, no desesperes, porque dependemos de un Dios poderoso, de un Dios que crió los cielos y la tierra, de un Dios para el cual no hay nada imposible. Señor, ten misericordia de todos aquellos, Padre bendito, que hayan escuchado este mensaje, que esa soberbia, que esa rebeldía, Señor, que les impide acercarse a ti, hoy, con el poder de tu palabra, Señor, les invitamos a que se acerquen. Tú les estás esperando, Señor. Tú tienes los brazos abiertos para que, al igual que el hijo de aquella viuda que fue resucitado, que fue traído de muerte a vida, muchos hoy experimenten, Padre bendito, tu amor, tu misericordia, y vengan a ti y tengan esa esperanza de vida eterna. Gracias te doy, Padre bendito, por el privilegio de haber compartido tu palabra. Que la misma, Señor, haya caído en tierra fértil. Que tus hijos, Padre, sean reconfortados. Que tus hijos sean edificados con tu palabra. Porque tu palabra es bendita, es preciosa, Señor. Y te doy gracias, Padre, por el privilegio grande que me diste este día de poder compartirla. Exaltado y alabado seas por siempre, Señor. Amén y amén.